Bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdió el Toledo en el día de ayer 0-2 ante el Club Deportivo Torrijos en esos octavos de final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y un año después se vuelve a repetir lo mismo, primer partido contra el Torrijos y derrota. Un equipo de Ángel de las Heras que se mostró más superior, un equipo joven con un montón de caras nuevas, más de 20 jugadores que han llegado durante este verano. Es el equipo más joven de la categoría, le salió bastante bien y seguramente pues este resultado le va a dar mucha confianza porque ya están en cuartos de final, se van a enfrentar al Talavera de la Reina en su propio estadio esta próxima semana y bueno, al final y al cabo un equipo que está en ese proceso de remodelación, empezar tu primer partido ganando 0-2 en el Salto del Caballo contra un equipo que a priori es el favorito para ascender, seguramente les va a reforzar muchísimo al equipo de Ángel de las Heras, un trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que te puede dar acceso a jugar Copa del Rey, ¿por qué no soñar con enfrentarte a un Primera División? Pero otro año el Toledo, de nuevo eliminado a las primeras de cambio. Un partido del Toledo que no controló, bastante, se le vio bastante verde, no conseguía dar 3-4 pases seguidos, muy impreciso en los pases, errores, bueno, pues típicos de pretemporada, al fin y al cabo es el primer partido y este tipo de errores es común de ver. Luego también es cierto que el 11 titular no estuvo del todo acertado Carlos Gómez Luján, metiendo a algún que otro jugador que yo creo que sinceramente no está para jugar, ya sea por edad o por otro tipo de cosas. El Torrijos que supo aprovechar sus ocasiones con un golazo de falta por parte de Collado en el minuto 55 más o menos y luego 10-15 minutos después en el 68 consiguió marcar Vicente González un gol en un recorte que hizo, unas maniobras de defensa del Toledo que no estuvo ágil, no estuvo del todo atenta y ese fue el definitivo 0-2 para el Club Deportivo Torrijos, que lo dicho, pasa a cuartos de final y sigue soñando, ¿por qué no?, con enfrentarse a alguien o jugar al menos la Copa del Rey. Vamos con las alineaciones, primero la que sacó el Club Deportivo Toledo de Carlos Gómez Luján, con Jelko Ramos en la portería, Carlos Moreno y David Luna en los laterales, pareja central es compuesta por Cooper y Fontanelo, en el centro del campo pivote Mario Gómez, por delante el canario Pepe Delgado y Rodri arriba, Chupi, Naranjo y Angelito. Alineación curiosa por parte del entrenador albaceteño, con 7 titulares que ya estuvieron la temporada pasada. Se muestra un poco pues esa continuidad que ha habido en el equipo, pero dejó mucha duda sobre todo Mario Gómez en el pivote, que evidentemente no es su posición. Quizás pues Carlos quería probar, al fin y al cabo lo dicho, es pretemporada y se trata de probar, retocar, cambiar un montón de cosas para llegar lo mejor posible a la temporada. En esa posición ya se ha visto que Mario Gómez no cumple y no debería menos jugar más en esa zona, porque al equipo le da muy poquito y hay jugadores pues mucho más capaces de poder estar en esa zona del campo, la del mediocentro defensivo. Luego Fontanelo como central, jugador ya bastante veterano, se le vieron las costuras en alguna que otra ocasión, también en el segundo gol. Luego los laterales, más o menos lo más positivo del partido, no tanto por Runa, porque hizo una buena primera mitad, bastante activo, tenía, bueno, bastante precisión en los pases, también hizo algún que otro centro, se sumó al ataque, pero en 2-3 minutos vio 2 amarillas y terminó siendo expulsado. Curiosamente la segunda amarilla fue una falta y que esa misma falta la consiguió meter a gol el Club Deportivo Torrijos mediante un golazo de Collado. Destacar algo más, Naranjo en la delantera, que no pudo estar Manu Gavilán porque no le había llegado la ficha en el transfer, por lo que el Toledo no podía contar con un referente en la delantera como Manu Gavilán, que está de vuelta después de su periplo por Hong Kong. Y luego no mucho más que comentar de la alineación. Angelito, pues muchas continuidades con Pepe Delgado, que tampoco estuvo del todo acertado, pero bueno, al fin y al cabo la maquinaria tiene que ir engrasándose poco a poco. El Club Deportivo Torrijos de Ángel de las Heras, muchas caras nuevas, como decía antes, con Nico, el jugador el ex del Toledo en la portería, que hizo un partidazo. En los laterales, Pepe y Altair, en la defensa, Luis y Chemi. Luego en el centro del campo, Alex, Borja y Collado, el autor del primer tanto. Y arriba, Vicente, marcó el segundo, el definitivo. David Cerri y Juárez, otro ex del Club Deportivo Toledo. Le salió bastante bien ese plan al equipo de Ángel de las Heras, aunque sí que es cierto que en la primera mitad el Toledo comenzó algo mejor, tuvo alguna que otra ocasión, centros, remates de Chupi de cabeza, luego también Mario Gómez a boca de gol, esto fue en el minuto 4 o 5, pudo marcarla fácilmente, ahí perdió el Toledo la oportunidad,
y el Torrijos pues que poco a poco se iba desprendiendo de ese miedo inicial, podríamos decir, pero al fin y al cabo un equipo como el Torrijos siempre suele ser rocoso, siempre suele ser ágil, y más este equipo con esa juventud que veníamos comentando antes, siendo el equipo con la media más baja de tercera división. Este verano ha incorporado sobre todo jóvenes, y sí que es cierto que resalta la presencia de Batiste, jugador ya bastante veterano, que no jugó de titular ayer en el Salto del Caballo, viene de primera autonómica del Club Deportivo Fuensalida, y ese pues es el jugador, junto con Álvaro Antón, los más veteranos del equipo, porque los demás son chavales jóvenes y que de momento en el día de ayer cumplieron, y creo que es un proyecto que te puede salir muy bien o muy mal, pero en ese primer envite, en ese primer partido, la verdad que no se le puede reprochar nada al conjunto torrijeño. Como venía diciendo, un inicio bueno del Toledo, bastante activo, llegando, teniendo ocasiones, intentando marcar el primero, pero se le pasaba el tiempo, se le pasaban las ocasiones, no lo aprovechaba, y el Torrijos pues empezaba a llegar, algún que otro disparo lejano. Yelko Ramos, que a veces no estaba tampoco muy bien a la hora de sacar la pelota, presión también algo, ciertamente a lo mejor algo incómoda por parte del Torrijos, pero tampoco es que se viera mucho en esa primera parte. Las ocasiones más claras fueron para el Toledo, también se vieron bastante faltas bruscas, fruto de que sea pretemporada, al fin y al cabo es un partido oficial, y siempre suele haber esa tensión inicial, como ya pasó el año pasado, que ya sabemos cómo terminó, pero no mucho más. 0-0 al descanso, y en la segunda parte bastantes cambios, tanto en el Toledo como en el Club Deportivo Torrijos, al ser, aunque no sea un amistoso, y sí que sea partido oficial, se pueden hacer más de 5 cambios, así que los dos entrenadores aprovecharon. Sí que es cierto que te juegas muchas cosas, pero evidentemente tienes que dar minutos a otros, porque esto acaba de comenzar, y tampoco se trata, como decía Carlos Gómez luego en declaraciones por partido, de sobrecalentar a tus jugadores y que desgasten muchísimo en su primer partido. Hay que recordar que el Toledo volvió a los entrenos el pasado lunes, el Torrijos, si no recuerdo mal, fue hace llevar 7-8 días entrenando, por lo que todavía la maquinaria, evidentemente, falta muchísimo por engrasar para llegar al 100% a ese 10 de septiembre, 9-10 de septiembre, que es cuando empezará la liga para el Club Deportivo Toledo en Cazalegas. Como lo dicho, bastantes cambios en la segunda parte, y arrancó mucho mejor el Club Deportivo Torrijos en el 55, fruto de esa roja de David Luna, una falta justo en la luna de área, la chutó Collado, y un disparo inverosímil que no pudo atrapar, no pudo negarla Yelko Ramos, y se fue para adentro. Dejó un poquito callado al Salto del Caballo, que no se la esperaba, pues empezaban a recordar cosas del pasado, sin ir más lejos, pues lo que pasó la temporada pasada, aunque sea en un escenario distinto, porque yo creo que esta temporada hay mucho mejor plantilla que la que había hace justo un año, pero bueno, al fin y al cabo es primer partido y todo puede pasar, queda muchísimo, y se trata de llegar lo mejor posible al partido frente al Cazalegas. Ese era el 0-1, minuto 55, y más tarde en el 68 consiguió marcar Vicente González, es un contragolpe, el Toledo que no está del todo bien para defender, no está efectivo, no está contundente la defensa, Mario Gómez que no llega, luego Pepe Delgado creo que era el otro que tampoco consigue despejar ni incomodar al rival, y Vicente, que se fue de 1 de 2, hizo un amague, un recorte mejor dicho, y consiguió marcarla para adentro batiendo a Yelko Ramos. 0-2 ya durísimo, el Carlos Gómez que hizo algún que otro cambio, porque tenía que intentar sí o sí pues maquillar un poco el resultado, al menos faltaban 20 minutos, necesitar al menos un gol para incomodar algo al Club Deportivo Torrijos. Lo intentó. Hay que destacar que debutaron jugadores como Abraham, el ex del Puerto Llano, o La Solana, también jugarían Segado en la segunda mitad, Oliva, Ramón Blázquez, Piochi y Gómez, es decir que al fin y al cabo Carlos Gómez sacó a prácticamente todos sus efectivos. Al fin y al cabo tenías que dar sí o sí minutos a los menos importantes, porque 45 minutos en pretemporada siempre son muy duros debido, pues ya sabemos, a la temperatura, que ayer también hacía un calor bestial en el Salto del Caballo a esas horas de la noche. Y lo dicho, Carlos Gómez Luján, que introdujo varios futbolistas, varias piernas frescas, y las tuvieron, sobre todo Abraham, que tuvo 2-3 jugadas bastante buenas, Piochi, recuerdo un disparo de voleadas de prácticamente fuera del área, un paradón de Nico Herrero, que hizo un gran partido, el ex del Club Deportivo Toledo, que aquí, en el equipo capitalino, no iba a tener minutos, ha conseguido en Torrijos un buen equipo, yo creo que debería ser el titular para Ángel de las Heras, que ya le conoce. Y ayer en el Salto del Caballo la verdad que se lució en su vuelta a su casa, a su estadio, dejó un buen plantel, al menos en ese primer partido, dejando 3-4 paradas para la foto y para salvar a los suyos de que hubiera sido a lo mejor pues un 1-2 para el Toledo, y que seguramente hubiera puesto en nervios
al Club Deportivo Torrijos. A partir de ahí no mucho más, entró Álvaro Antón, aplaudido como no por la afición del Club Deportivo Toledo, y el propio Álvaro Antón, que estuvo cerquita de poder marcar el 0-3 en una gran jugada. El Toledo que hizo aguas defensivas, le entraron bastante fácil por la defensa a través de esa línea defensiva, y Álvaro Antón, con esa calidad que a pesar de su edad pues sigue mostrando dotes sorprendentes, estuvo cerquita de marcar el que hubiera sido la goleada del 0-3. No mucho más que comentar. El Toledo que cae del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por segundo año consecutivo. De nuevo, contra el Torrijos vuelven los fantasmas del pasado, aunque sí que es cierto que esta temporada, bajo mi opinión, yo creo que también es lo que opina la mayoría de la gente, hay mejor plantilla, tiene pinta de haber buen equipo, pero como dijo el presidente en la presentación de las camisetas, hay buena plantilla, pero ahora hay que hacer buen equipo. Pues en ese proceso está el Club Deportivo Toledo en este mes, que es para preparar el próximo partido, o lo mejor dicho, los próximos partidos de preparación. Será un triangular el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Salto del Caballo frente al Real Madrid C, que compite en tercera federación, y ante el Leganés B, si no recuerdo mal, creo que está en segunda ref. Así que tendrá el Toledo, más oportunidades para intentar deshacerse de ese sabor amargo de boca en el día de ayer frente al Club Deportivo Torrijos. No mucho más que comentar, se acabó ese 0-2, el Toledo que haya eliminado del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Adiós.